Y la pregunta la seguimos haciendo: ¿hacia dónde marcha hoy el Ecuador en términos económicos, aterrizados y ciudadanos? Es la conversación que tendremos aquí, hoy y ahora, en El Mundo en 7 días, el cual lo pueden seguir a través de nuestro canal digital, en FM Mundo Live, en YouTube también, en nuestra señal en 98.1 FM en territorio ecuatoriano, a mí en Twitter e Instagram, @RobertoEcuador. Hoy hablamos con Pablo Lucio Paredes, economista y además director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, nuestro invitado para esta jornada informativa. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Lo habíamos anunciado y estamos ya con nuestro invitado de hoy, el economista Pablo Lucio Paredes. Él es director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, para hacer un análisis aterrizado y lo más ciudadano posible de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, donde esta manifestación, mucho más allá de sus derechos y de una reivindicación y de todo lo que sea, estas banderas que se han enarbolado, hoy nos lleva a un punto de colapso, más aún cuando estamos llegando a un fin de mes, donde hay que pagar arriendos, hay que pagar agua, luz, teléfono, quienes tienen empleados, uno o más, hay que pagarle al IES, si no es un delito penal el no pagar al IES, uno va preso por no pagar al IES, el SRI ha de venir también a fin de mes, etcétera. Sí. Hasta donde yo sé. Pablo Lucio, gracias por atender nuestra invitación y un poco en aterrizado, ¿cuál es el balance al día de hoy para ponerlo en términos numéricos? Miren, aterrizado es que hay que recordar que la economía es una cosa bastante sencilla, que es cómo interactúa la oferta y la demanda, es decir, cómo interactúan los que compran y los que producen, ¿no? Y todos estamos de ambos lados, porque todos trabajamos, es decir, producimos, y luego pasamos al otro lado, es decir, gastamos en cosas de la vida diaria, o gastamos en inversión, o nos compramos una casa, o lo que sea. Entonces, todos estamos de ambos lados. Y cuando se corta esa interacción entre lo uno y lo otro, la economía se cae. Y cuando la economía se cae, quiere decir algo muy sencillo, que no podemos ir a trabajar, que la gente que vive del día a día no tiene su día a día, ¿no? Que la gente que no vive del día a día, sino de fin de mes, no puede vender o no puede trabajar, en consecuencia recibe menos ingresos y no puede pagar, como tú dices, no puede pagar sus compras, no puede pagar al IES, no puede pagar al SRI, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Ese es el tema fundamental. Hay que pensar que hay un corte entre la esencia de la economía, que es poder salir a comprar, a producir y a comprar. Venimos de 2 años de pandemia y de un encierro obligado que nos hizo cambiar, mutar, convertirnos en lo que vemos hoy en las calles. En eso nos hemos convertido luego de 2 años de encierro. Mira, la esencia de la pandemia, el gran mal económico de la pandemia fue lo que acabo de decir, es decir, no podíamos salir a interactuar, a comprar, a producir, a vender, etcétera. Y ahora está sucediendo lo mismo con el paro. Es decir, es una especie de mini pandemia adicional, porque el efecto es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser, cómo vamos a salir de esta? Esperemos que salgamos, pero ¿cómo vamos a salir? No digo la parte política. Es decir, esto tiene que tener un final en algún momento. Esto debe tener algún tomar final, una decisión y tendrá que pero tener ¿qué un va final. a pasar al final de esto? Que uno, la gente va a tener menos empleo, menos ingresos, peor calidad de vida, más pobreza. Ese es el resultado, ¿no? Y el otro resultado es que vamos a tener precios más altos, sobre todo en los productos alimenticios, porque obviamente es obvio, si no pueden llegar los productos, si hay menos oferta en el mercado, los precios suben. Entonces tenemos las dos peores cosas de la economía: menos actividad económica, menos empleo y menos ingresos, y precios más altos. Ese es el resultado del paro, porque además, Roberto, ninguno o casi ninguno de los planteamientos que se han hecho para discutir resuelve los problemas de la gente pobre. Casi ninguno resuelve los problemas de la gente pobre, que es la que supuestamente estamos preocupados en el paro, ¿no? Con el decálogo presentado inicialmente. Así Ahora, el generar más subsidios, ¿cuál es tu visión del seguir siendo un Estado paternalista en favor de generar más subsidios y no generar más oportunidades? Sí, exactamente. Tú acabas de resumir el tema. Mira,
hay que estar conscientes que si estamos preocupados del campesino pobre, que eso es lo que dice la CONAGE, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es cómo el campesino pobre sale de la pobreza, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, sale con más subsidios, no, sale con más regalos, no, y todos sabemos que en la vida no salimos adelante con más regalos, con más subsidios, no, todos lo sabemos. ¿Cómo sale el campesino pobre de la pobreza? Apoyándole para que pueda producir y sacar al mercado productos de más valor. Es lo que tiene que hacer. Es decir, imaginemos un campesino que vive lejos de la ciudad, que produce cebollas y vienen y le pagan $2 por esas cebollas. Y esa cebolla, obviamente, en el mercado, al final, cuando tú vas a comprar cebollas, yo no compro porque no me gusta la cebolla, pero al final de la cadena vale mucho más. Y él recibió poquito. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y es sentido común, esto no es una gran ciencia. Lo que él tiene que hacer es primero vender mejores cebollas de mejor calidad, más uniformes, porque a nadie le gusta ir al mercado y encontrar una cebolla grandota y luego una chiquita, no, más uniformes, probablemente lavar las cebollas, ponerles en una bolsita, porque eso ya tiene más valor. Valor agregado. Valor, sí. Entonces le vas a pagar un poco más. Segundo, ¿qué tienen que hacer las comunidades? Juntar las cebollas, subirle a una camioneta de ellos y no venderle al primero que pasa, sino llevar ellos mismos a un mercado donde le van a pagar más. ¿Qué lograste ahí? Lograste que te den más valor por tus productos. Esa, Roberto, es la única manera de salir de la pobreza, ¿no? Entonces, ¿y eso es responsabilidad de quién? De las propias comunidades, de los empresarios que les tienen que ayudar, eso sí, digamos en el buen sentido de la palabra, ayudar a integrarse al mercado. Y tercero, del gobierno, que tiene que ayudarles en 2 o 3 cosas básicas para que eso pueda suceder. Entonces, responsabilidad de las comunidades, del mundo empresarial y del gobierno, ¿no? Esos tienen que colaborar para que esto salga. La afectación económica real del día a día, ¿cómo la ves tú? Es decir, tomando en cuenta, voy a poner solo 3 parámetros. 2019, octubre, lo que ya vivimos, que hoy tenemos una suerte de repetición, pandemia sumada, Ecuador es un país de emprendedores, donde toda la gente sale, emprende, hace su negocio. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Qué va a pasar hoy al final del mes? Es decir, donde vamos viendo que esta espiral se va yendo hacia abajo, no hacia afuera. Entonces, porque insisto, al ciudadano común, cuando ve más allá de las cosas, dice, ok, 10 centavos el precio de la gasolina, o sea, no es un tangible. Cuando se habla de los 250.000 millones, 250 millones, 500 millones, 3.000 millones, no son tangibles al ciudadano común. A mí lo que me coge a fin de mes es pagar agua, luz, teléfono, arriendo, IES y demás. ¿Cómo salir de este aprieto hoy? ¿Qué se puede hacer a nivel económico? Digamos, mientras no resolvamos el tema del bloqueo que hay, no hay solución. La única solución es sentarnos a discutir los temas importantes para salir de la pobreza y no lo que se está discutiendo, porque lo que se está discutiendo no tiene ningún sentido. Ahora, de todas las propuestas de la CONAIE, ¿no? ¿Qué te digo? La de aumentar el subsidio a la gasolina no tiene sentido, de que ya no hagamos petróleo y minería en el Ecuador no tiene sentido, de que no se pague las deudas al sistema privado, porque los propios indios, le preguntaba el otro día a un grupo de amigos míos indígenas, les decía, a ver, usted tiene una cooperativa, sí, yo les decía, muy bien, entonces, ¿por qué ustedes no condonan las deudas a sus miembros, a sus socios, ¿no es cierto?, de las propias comunidades indígenas, de las cooperativas indígenas? Me decían, eso no hay cómo. Bueno, entonces si no hay cómo, ¿por qué están pidiendo que se condonen las deudas a nivel global, ¿no es cierto? Sí hay un tema que es importante y que creo que temporalmente tiene sentido, que es en este mundo inflacionario y de problemas, ayudar a que algunos productos básicos se puedan vender más barato. Por ejemplo, el gobierno ha dicho, voy a hacer un 50% de rebaja en la urea. Está bien temporalmente porque vivimos un problema mundial con los fertilizantes. Que salga un aceite, que haya un acuerdo con los empresarios para que salga un aceite popular, llamémosle así, no importa el nombre, que valga, han dicho que va a costar 20, 30% menos, etcétera. O sea, que salgan temporalmente en esta crisis algunos productos básicos más baratos y, entre comillas, probablemente subsidiados, no tiene importancia, está bien. Pero es un tema temporal, esa no es la solución al problema, pero temporalmente sí hay que hacerlo, porque mira, como te digo, mucho ecuatoriano trabaja en el día a día, ¿no?
y el que no puede salir en el día a día está fregado porque no tiene su día a día, ¿no? Entonces, esa persona, si logras al menos ayudarle bajándolo los precios de algunos productos básicos de la canasta temporalmente, está bien, es una ayuda importante, ¿no? En un país petrolero como el nuestro, donde una de las grandes apuestas del gobierno era aumentar significativamente la producción petrolera, donde hemos tenido estos bloqueos y esta desaceleración a la producción petrolera, ¿cuáles son las consecuencias que vienen ya ahorita en el corto y mediano plazo en favor de sostener una economía? ¿Cómo ves tú esa parte? Mira, es lo mismo, es como la persona del día a día que no puede trabajar, no tiene ingresos, no puede hacer lo que tiene que hacer, al gobierno le pasa lo mismo, el gobierno no recibe los ingresos petroleros y el gobierno tiene que dejar de hacer cosas. Entonces, si el gobierno no tiene plata, no va a poder pagar a fin de mes. Si el gobierno no tiene plata, no puede contratar a alguien que pensaba contratar. Estamos reclamando de que no hay medicamentos en los hospitales. Bueno, si el gobierno tiene menos plata, entonces no va a poder comprar los medicamentos. Es decir, aquí no hay efecto positivo por ningún lado. Y volviendo al tema petrolero que tú señalas, petrolero y minero, no tiene ningún sentido lo que plantea la CONAIE es que dejemos de empujar el petróleo y la minería. Tenemos que empujar el petróleo y la minería porque si tenemos esa riqueza ahí en nuestro territorio, no tiene sentido no utilizarla. Ahora, hay que hacerlo responsablemente con el medio ambiente, por supuesto. Para eso hay tecnologías en el mundo, no es que no existen. Y segunda cosa muy importante, hay que preguntarse qué vamos a hacer con esa plata. Porque si simplemente es para malgastar esa plata, no vale la pena. Pero hay que preguntarnos entre ecuatorianos qué vamos a hacer con esa plata. Eso es fundamental, pero hay que hacerlo. No podemos parar el petróleo y la minería y no permitir que crezcan. Ahora, quiero cerrar con un tema más que es la inversión. Este gobierno se propuso también y ha viajado mucho por el mundo en favor de mostrar a Ecuador como el lugar ideal para la inversión. La fotografía de hoy no pinta un lugar en el cual ni siquiera el ecuatoriano quiere invertir en el Ecuador, menos a una empresa extranjera. ¿Cómo enfrentar y cómo lavarnos la cara de nuevo cuando este proceso, Dios quiera, termine pronto? Mira, el tema más grave de largo plazo es el que tú acabas de señalar. Es decir, preguntémonos, tú y yo, la persona que pensaba ponerse un negocio, que pensaba ampliar el negocio, el otro que pensaba pagarse los estudios, en fin, ¿qué reacción tiene o tenemos hoy los ecuatorianos? Decimos, esto no funciona, no vamos a ningún lado. ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué me voy a arriesgar si capaz que mañana me caen a patadas con lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, eso es el tema grave. Es decir, aumenta, no el riesgo país, eso es importante, pero es menos importante, es lo que nosotros sentimos de riesgo. Decimos, mi país se ha vuelto mucho más riesgoso para hacer yo las cosas, ¿no? Y eso es gravísimo porque cuando piensas que hay más riesgo, te frenas, no haces las cosas que tienes que hacer. Entonces, si no logramos superar eso, quiere decir que en el futuro en el Ecuador va a haber menos inversión, menos empleo, más pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos frenados por el temor. No hablemos de los extranjeros, como tú decías, hablemos de los ecuatorianos. Y es una buena cosa, hay que pensar no en los otros, en nosotros mismos, ¿no? Ese es el gran tema de mediano plazo. ¿Cómo podemos superar eso? La única forma, creo yo, en cualquier sociedad civilizada es juntarnos los ecuatorianos y decirnos, a ver, ya pasamos de este momento difícil, ya pasamos octubre del 2019, ¿cómo caminamos hacia el futuro? ¿Cómo caminamos juntos hacia el futuro? Por ahí hay un problema. Con esa pregunta justamente quería cerrar. ¿Hacia dónde marcha el Ecuador? Hoy, ¿hacia dónde marchamos? Pensando hoy, Roberto, cualquier ecuatoriano diría razonablemente, no marchamos a ningún lado. No marchamos a ningún lado. Estamos marchando a nuestro propio terreno como en el colegio. O hacia atrás, sí, pisándole los pies al de atrás. Yo tengo la confianza que de cualquier forma, no idealmente, pero razonablemente, la sociedad ecuatoriana acaba encontrando soluciones a los temas y yo tengo la confianza que dentro de 10 años, cuando miremos hacia atrás, vamos a decir, pasamos un mal momento, otro mal momento, pero al final progresamos, ¿no? Al final, 10 años después, estamos un poco mejor que 10 años antes. Lo que pasa es que vamos a estar un poco mejor y si hiciéramos las cosas mejor, podríamos estar bastante mejor, no un poco mejor, sino bastante mejor, ¿no? Es la diferencia. Yo creo que sí vamos a estar mejor, ¿no?
no hay que mirar todo negativamente, pero no es suficiente. Podríamos estar mejor si nos juntamos y tomamos decisiones. Y eso al final, Roberto, es lo que se llama la política, en letras mayúsculas, que es cómo nos ponemos de acuerdo entre todos. Pero ¿qué es lo que hay en el Ecuador? La política con letras minúsculas, no con letras mayúsculas, sino minúsculas. Es decir, cada uno en su esquina diciendo, no, a mí lo que me importa es lo mío, trato de votarle al presidente porque capaz que yo gano las próximas elecciones, vengo y hago un paro y me pongo más bravo en el paro para tratar de sacar ventajas. Eso es la política en letras chiquitas, ¿no? Lo que tenemos que hacer en el Ecuador es política de verdad, es decir, ponernos de acuerdo en cómo vivir mejor juntos. Pablo Lucio, muchísimas gracias, como siempre, claro, directo y esperanzador. Me gustó tu discurso esperanzador porque yo creo que... Es que es lo que yo creo. Hacia allá hay que caminar, es decir, tenemos que rearmarnos como sociedad y dejar de estar, ¿y cómo vas? Ahí, sobreviviendo, ahí, luchando. Exacto. Entonces, y lo que vengo escuchando yo desde que salimos de la dictadura en el 79, cuando superemos la crisis vamos a estar mejor. Y hemos vivido con esa crisis mental desde que yo tengo uso de razón, el 79. Sí, pero yo te pregunto, Roberto, si no me equivoco, son 43 años de eso, ¿no es cierto? De democracia, sí. ¿Hoy vivimos mejor que hace 43 años? Sí. Sí, claro. Por eso te digo que más allá de los problemas y todo, a la larga sí seguimos mejorando. Y por eso te digo, yo estoy seguro que en 10 años habremos mejorado. El problema es que no habremos mejorado ni suficiente ni en relación a la capacidad que tenemos. Sí tenemos más capacidad que los resultados que tenemos. Ese es el tema, ¿no? Te agradezco muchísimo. Gracias, discurso esperanzador. Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, con nosotros. Te mando un abrazo. Chao. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021.